Bueno, jóvenes, entonces continuamos con el siguiente tema que es subdesarrollo y dependencia. Iniciamos diciendo que los conceptos de desarrollo y subdesarrollo empezaron a utilizarse en los discursos gubernamentales en la segunda mitad del siglo XX, 1950, 1960 aproximadamente. Según los conceptos, se dividen en dos categorías, en función de las desigualdades que existen entre ellos. De ahí la subdivisión entre países desarrollados y países subdesarrollados, o como se le llama actualmente hoy, en vías de desarrollo. O sea, dependiendo de las desigualdades que existen entre ellos, se subdividen en países desarrollados y países subdesarrollados. El problema del subdesarrollo es muy complejo y no depende de los factores, solamente de los factores económicos, sino también de elementos no económicos, tanto externos como internos. Para que el progreso de un país sea efectivo, los valores éticos y morales de una sociedad deben ir por delante de cualquier avance material. De lo contrario, se corre el riesgo de perder el sentido humano y, y social. Por lo tanto, es muy simplista clasificar en dos grupos a la gran cantidad de países o estados, ya que cada uno de ellos reúne una serie de características problemáticas y herencias particulares. Pero la verdad es que la mayoría de los países se han constituido como sociedades muy problemáticas, con altos índices de pobreza, analfabetismo, mortalidad infantil, deficiente sanidad pública, altos índices de violencia, economías débiles dedicadas a la agricultura y gran inestabilidad política, fuertes desigualdades económicas y sociales. Es decir, que la mayoría de los países se han constituido como sociedades muy problemáticas por todos estos aspectos que mencionamos. Pero veamos lo que es subdesarrollo y dependencia. Eh, Ese es nuestro tema, subdesarrollo y dependencia. ¿Cómo la podemos definir? Un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de Producto Interno Bruto, PIB per cápita, y presenta el impedimento estructural para un crecimiento económico sostenido. Así, muestra, por ejemplo, elevados índices de desigualdad y corrupción. Es decir, que los países subdesarrollados no solo tienen bajo ingreso por persona, sino que enfrentan problemas sociales, culturales y políticos que frenan su expansión y su crecimiento. Eso es lo que sucede con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Pero, ¿qué características tienen los países subdesarrollados? Entonces, vamos a ver algunas características de los países subdesarrollados. Primero, son vulnerables a los choques externos. Hechos que suceden en las economías más grandes les afectan directamente. Son vulnerables a los choques externos. Dos, muestran escaso nivel de desarrollo, altos porcentajes de pobreza, desempleo y mortalidad materno-infantil. Son algunos de los elementos para que influyan en un escaso nivel de desarrollo. Tres, exportaciones de un solo producto, lo que indica dependencia. Si el país que le compra, pues se pierde la cosecha. Cuatro, recursos humanos débiles, debido a estar expuestos a bajos niveles de salud, educación y nutrición. O sea, recursos humanos débiles. Cinco, su economía depende del sector primario o extractivo, como agricultura, pesca
y minería. Otro aspecto, países con altas tasas de natalidad. Otro aspecto, característica, tienen bajo nivel de infraestructura, tanto en carreteras, puertos y aeropuertos. Países con un bajo desarrollo humano. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, según el PNUD, que significa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 38 países tienen bajo desarrollo humano, es decir, ocupan los últimos lugares. Para mencionar algunos, Sierra Leona, Burundi, Chad, Sudán del Sur, República Centroafricana y Nigeria. Se encuentran estos principalmente en África. Los países menos desarrollados no logran ponerse al nivel de los países desarrollados, ya que estos logran su desarrollo explotando los recursos y mano de obra de los países pobres, lo cual crea una dependencia de los países pobres hacia los países desarrollados. Esto es lo que ocurre. Crea una dependencia de los países pobres hacia los países desarrollados. Teoría de la dependencia. Entonces, comprendamos entonces en qué consiste esa teoría de la dependencia. Es un conjunto de teorías y modelos que trata de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el desarrollo económico. Se refiere a la marginación económica y tecnológica que sufren los países subdesarrollados en relación con la industrialización. Por lo tanto, la dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros países a los cuales quedan sometidos. Todo esto convierte a los países subdesarrollados en productores y exportadores de materias primas y productos agrícolas y los convierte también en consumidores e importadores de productos industrializados y tecnológicos avanzados. Entonces, jóvenes, aquí más o menos hemos hecho así un resumen un poquito rápido de lo que es subdesarrollo y dependencia y pasamos a otro tema que son los derechos humanos. Pues los derechos humanos son aquellos que tienen las personas por el hecho de ser personas, indistintamente de su origen, religión, etnia, color de piel, idiomas, creencias o nivel educativo. Es decir, que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. El reconocimiento de los derechos humanos se dio hasta bien avanzado el siglo XX, pues fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fundada en 1948, que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en muchas partes del mundo se han violado, se siguen violando, de distintas maneras los derechos humanos. Los países que han vivido conflictos armados, como Guatemala y El Salvador, sufrieron durante décadas el horror del irrespeto de los derechos más elementales de la persona, como el derecho a la vida, a la libre locomoción y a la libre expresión, y a la libre expresión del pensamiento. Pero en la actualidad, la situación post-conflicto, o sea, después del conflicto, tampoco ha permitido el pleno goce de estos derechos. O sea, después de haberse terminado estos conflictos, tampoco ha permitido el pleno goce de estos derechos, ya que la violencia sigue siendo uno de los principales retos sociales que debe enfrentarse.
Clasificación de los derechos humanos. Existen diversas formas de clasificar los derechos humanos, pero una de las más conocidas es la llamada tres generaciones. Y principiemos con los derechos de la primera generación, o que también se llaman derechos civiles y políticos. Se refiere a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos, tanto internos como internacionales. Surgen, estos derechos de la primera generación, surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Se imponen al Estado el deber de respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano. Derechos de la segunda generación. Tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y los pueblos. Estos derechos surgen como resultado de la revolución industrial por la desigualdad económica que generó. Derechos de la tercera generación. Contempla cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Surge en nuestros tiempos como resultado a las necesidades de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que la integran. Se forman los llamados derechos de los pueblos. Instituciones pro derechos humanos. Los derechos humanos fueron creados a nivel global a raíz de las consecuencias de las guerras mundiales y de la situación de la desigualdad que se dio en el siglo XX. La institución que vela internacionalmente por los derechos de las personas es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Para dar seguimiento a los derechos humanos, la ONU cuenta con otras instituciones, como el Consejo de Derechos Humanos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, estos tienen representantes en todos los países que forman parte de las Naciones Unidas. A nivel regional, América cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos. También cuenta con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instituciones pro derechos humanos en Guatemala. Entre ellas están la Comisión de Derechos Humanos del organismo legislativo, representado por el Procurador de los Derechos Humanos, entre sus funciones podemos mencionar promover el conocimiento de los derechos humanos en el país y velar por el cumplimiento de los mismos. Segundo, tenemos la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos. Es otra comisión del Estado de Guatemala vinculada a la promoción y defensa de los derechos humanos. Y también tenemos la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, que pertenece a la Iglesia Católica, por lo tanto no tiene relación directa con el Estado, pero su objetivo es generar y fortalecer el proceso de empoderamiento, promoción y defensa de los derechos humanos. Bueno, jóvenes, así pues hemos mencionado algo de los derechos humanos y quiero aprovechar estos últimos minutillos para hablar sobre la tarea. Eh, la primera parte, primera serie, es que usted debe determinar cómo influyen los temas vistos en este video, que son la globalización, el medio ambiente y desarrollo y dependencia en los derechos humanos en Guatemala, en los aspectos indicados en la tabla. Ahí se le indican algunos aspectos y usted debe responder. Y luego realice un ensayo incluyendo el avance de Guatemala en derechos humanos, resaltando derechos menos respetados, políticas que usted impulsaría como presidente para el respeto de los derechos humanos. Bueno, jóvenes,
Muchas gracias por su atención.